to have para these few tener minutes estos with pocos you minutos con people. ustedes personas. And Y I'm estoy agradecido grateful con el to hermano Brother Perry Perry por for esta his invitación invitation to be para here estar and for all aquí your y por toda su cooperation. cooperación. I think this is our Creo third que visit to esta your es nuestra fine tercera city. visita a su We've agradable always ciudad. found the people here Siempre hemos friendly, encontrado a la gente aquí always amigable speak, y siempre hand out, conversadora, saludan, así lo whether conozcan they a know you or uno o not. no. Visit some of He the business visitado algunos de los places. negocios How y qué nice, agradable. always seems Parece different than diferente it a como is es up en in el the norte cold frío. north. They Ellos me ven see me entrar, come in, lo they wait atienden a on you, go uno y out, and that's sale all y of it. así es. But you very seldom Pero visit a muy place that raramente se somebody visita un says, lugar sin que alguien "Thank you, diga gracias. come back and see Vuelva a us again." visitarnos. I like Eso me that. gusta. Then I think that Brother Entonces, creo que Perry el hermano here, Perry as I'd aquí, call him como that, yo lo 'cause llamaría, I'm older than simplemente his father, soy so I mayor guess que I su can call him padre y supongo que Brother puedo Perry. llamarlo hermano Perry. We hardly knew the boy, just Casi no conocíamos al on the muchacho, introduction of solo a his través de son mi Billy hijo, Paul, who Billy went to school Paul, with que him. fue a la escuela con él. But if there's anybody in this city or Pero si roundabout hay alguien en esta within ciudad o the reach of alrededor, television al alcance de la that'll be televisión, lost que se perderá en el at the día last postrero, day, it won't be because that Brother no Perry será porque didn't el put hermano forth every Perry no effort to aportó try to todo get people to esfuerzo para Christ. hacer llegar a la gente a He Cristo. certainly not Verdaderamente left que no one dejó rock una roca sin uncovered. levantar. And Y I considero este deem un this a gran grand privilege privilegio, of being here. estar aquí. When Brother Perry said to me, Cuando el would I hermano Perry speak at me a preguntó little si yo hablaría en un pequeño banquet he was banquete que él having, if tendría, some of pues his algunos de business sus colegas de colleagues would be negocios here, estarían aquí. I'm certainly Bueno, not a ciertamente speaker. no soy un orador, yo I don't no claim to be reclamo that, but serlo, I thought I would pero decidí que lo be an haría. honor for Sería un honor me para after mí, having an después de invitation like recibir that una to speak to invitación como esa para hablar a his sus business colegas de colleagues. negocios. I have the Tengo el privilege of privilegio de traveling viajar internationally internacionalmente around the alrededor del world, mundo and I y hablo speak much bastante for the para los full grupos gospel de hombres de businessman's negocios del chapters. Evangelio completo. Y And I sé know que this is este es solo un just a little ratito de time of fellowship, so compañerismo, I'd así que me like to express gustaría something that expresar algo was cute que one en time. una ocasión fue gracioso. It was a man after I got Había through un hombre, speaking is después all de que terminé de businessman. hablar, todos eran hombres de negocios. And so outside Entonces, is a afuera fella había un come hombre to me que and se he acercó a said, mí y me dijo, uh, usted es un "You're a predicador, preacher, ¿verdad? aren't you?" I said, Y "Yes, yo sir." dije, sí, señor. He said, "What are you Él hanging dijo, around these ¿y qué businessmen hace for?" andando con estos hombres de negocios? I said, Le "I'm a dije, businessman." soy un hombre de negocios. So he said, Entonces él "Oh, dijo, you are?" oh, ¿lo es? I said, Y "Yes, dije, I'm a sí, businessman." soy un hombre de negocios. So what kind of a Dijo, ¿en qué business clase are de you in, sir? negocio está usted, señor? I said, uh, "Eternal Y life yo dije, assurance." seguridad de vida eterna. Ajá. And he didn't get me Y just él no me right. I said entendió it bien, lo fast. dije rápido. Él dijo, He said, el seguro vida eterna. the eternal Yo no life dije seguro, insurance. I dije never said insurance. seguridad. I said Y él, assurance. pero no But se I lo never told dije. him. He said, Y él dijo, la the vida eterna. eternal life. Dijo, Said, I no don't la know. conozco. I don't believe No I've ever creo heard of haber it. oído de ella antes. I said, that's too Yo bad. dije, es una lástima. Dijo, bueno, Well, he dijo él, said, ¿dónde está la where's the oficina headquarters? principal? I said, heaven. Yo dije, en el cielo. I'm still in that business. Aún estoy en ese I'd negocio. like to talk a policy Me over with gustaría hablar de any una of you after póliza the con service cualquiera is de over ustedes tonight. después de que termine el I'm servicio esta very noche. enthused with my Estoy job, and muy entusiasmado con mi so trabajo. I Y never said entonces, not ahora insurance. no I dije said seguro, yo assurance. dije seguridad. Insurance is all right, Entiendan que tener understand. seguro está I remember, bien. of course, De I don't at acuerdo, this por time have supuesto, en este any. momento no tengo. I remember after I was Recuerdo, married, después de my haberme wife casado, and mi I esposa y yo estábamos sentados en la casa un sitting in the día. house one day, and a Un buen good amigo friend of mío, mine, my mi hermano brother's es an un vendedor insurance de salesman, seguros, Western Southern. Western Southern. This boy was a salesman for the Este Prudential. muchacho era vendedor de I Prudential. went to school with him. Fui a la escuela Very con él, un fine muy buen boy. muchacho. His Su hermano brother escribe The Upper Room writes para, the upper creo room que él es un for, I believe, he's a ministro Baptist bautista. minister. He writes articles in the little paper called the Upper Room. Very Y él fine escribe people. artículos en un pequeño periódico llamado The Upper Room. He came up to Gente see muy me one fina. day and he said, Así que él vino a verme un día y dijo, Billy, Billy, I yo hear that you supe got a que te little sting engañaron one una time vez on con un seguro. insurance. I said, Yo yes. dije, sí.
He said it kind of Dijo, give you a ¿y little. eso como que te sour provocó un feeling poco de towards-" resentimiento hacia ellos? I said, "No, Yo dije, not no, exactly." no exactamente. He said, "I thought I'd Él dijo, come and pensé en venir a hablar talk de una a póliza policy with contigo, you." Billy. I said, Y yo dije, "Well," I said, bueno, "Wilmer, dije, thanks." I Wilmer, said, gracias. I Dije, got," pero yo tengo assurance. seguridad. and he Y said, él "Oh, dijo, I'm oh, sorry." lo siento. And my Y wife mi looked around esposa at me as volteó a if I mirarme was a como si yo fuera un hypocrite. She knew I hipócrita. didn't have any. Ella She sabía que looked yo no at me tenía. just astounded. Ella me I miró said, simplemente asombrada. Yo dije, "Boy," said, "I'm oh, sorry, él Billy. dijo, He lo must have thought siento, I had it with Billy. my brother Debió haber Jesse." pensado que yo lo tenía con And mi I hermano said, Jesse. Y yo dije, my wife mi looked at esposa me. me I miró said, y "Yes, I have yo dije, insurance." sí, tengo seguridad. He said, Y él "What dijo, ¿con qué company?" compañía estás? I told Y him le the dije a él same lo thing, mismo, the la eternal vida life. eterna. Y él dijo, He said, dijo, "Is ¿es that?" esa? I said, "Yeah, Yo I dije, have sí, blessed yo assurance. tengo Jesus is bendita mine. seguridad. Oh, Jesús what a es mío. foretaste of Oh, glory qué divine. anticipo de I'm la an gloria heir of divina. salvation, Soy purchased un of heredero God, de la born salvación, of His Spirit, comprado washed in por His blood." Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. He said, Y "Billy, dijo, that's very Billy, nice. eso I está muy appreciate bien, that, yo but that aprecio won't put eso, you up here in the grave." pero eso no te pondrá aquí en el cementerio. I said, "It'll get me Pero out. dije yo, I'm me not sacará de worried." allí. Yo estoy preocupado. Ajá. I'm not Sí, worried about getting in, no it's estoy getting out. preocupado por entrar, es por salir. I still like to Aún me talk a policy gustaría over with you hablar de after una the póliza con service. ustedes después del servicio, I'm sí. sure it's Estoy right. seguro de que es lo correcto. Now, Ahora, I normalmente hago que usually la have the gente se people to ponga de pie stand when cuando we leemos read la the word, palabra. but tonight Esta I'll try noche to omit trataré de that omitir because eso it's porque es so, muy so difícil hard para for you to ustedes estar stand. de pie. But just before we read the Pero word, antes de que let's just leamos bow la our heads for palabra, a few solo moments as we inclinemos nuestros speak to the rostros por unos author momentos of the word, as para hablar we've con el autor de la been palabra, kind of ya jesting que with hemos each estado other and bromeando entre kind of nosotros letting y down, relajándonos, or o as we como call it, letting decimos, down our hair. soltándonos el pelo. So let's get Así on the que sacred entremos ahora en side el now lado in the sagrado y sincerity la and sinceridad y turn our hearts dirijamos towards nuestros heaven corazones as hacia we el cielo open the mientras word. abrimos Now, la any man palabra. that's able to Para move his cualquier hombre hands que can puede open mover the sus Bible, manos puede abrir la Biblia, but there's no pero one really can realmente open no hay the nadie que understanding pueda abrir but el the great Holy entendimiento Spirit. sino el gran Let us Espíritu speak to Santo. him. Así que hablemos con él. Our Heavenly Nuestro Father, Padre we are Celestial, certainly ciertamente elated estamos tonight to be contentos en esta assembled noche here de with estar this group reunidos of aquí con people este grupo de this side of personas, de este eternity, lado de la eternidad, and have this y de fine tener este fellowship buen compañerismo. as we sit around these Y al estar tables sentados tonight, alrededor de looking estas across at mesas each esta other, noche, and business colleagues mirándonos el uno al otro, and ya Christians, colegas de negocios y we are aware cristianos, that estamos there's conscientes de coming que llegará another otro time momento that en el que we'll nos meet. encontraremos. We trust that we'll Confiamos en all que be there, todos everybody estaremos aquí, present at todos that presentes en great esa gran wedding cena de supper in the bodas en el air. aire. When the Cuando el rey King will come salga, out, enjugará wipe all toda tears from lágrima de our nuestros eyes and say, ojos y dirá, "Well done, my bien good and hecho, faithful mis buenos y servants. fieles Enter siervos, into the entren en el joys of the gozo del Lord that's Señor que ha been sido preparado prepared for para you since the vosotros foundation of the world." desde la fundación del mundo. There should be some, Lord, that doesn't know Si you hubiera algunos, Señor, que no te conocen that de esa way, manera and y I pray oro tonight that esta noche something que will be algo done or said that'll suceda o cause se them to diga change que haga their cambiar way su of manera de thinking, pensar. turn to Thee. Whether it's here present or by Se vuelvan a ti, the ya medium sea of que estén aquí television presentes o por medio de la or by the televisión o por tapes las that will cintas be que going estarán out from saliendo this. de esto. Bless us together now and Bendícenos bless ahora the aquí reading of Thy juntos Word. y bendice la Turn lectura our de tu hearts and palabra. thoughts Dirige towards nuestros corazones y the ending pensamientos of hacia this el final de life, esta what vida will be our y a state at cuál that será nuestra time. condición en ese momento. For we are sure, Porque Father, estamos that seguros, all of Padre, us de que todos tenemos have que to leave partir de this este world. mundo. We're mortals. Somos Let mortales. us look Y to the eternal permítenos mirar one, al the ser only one eterno, that el can give único us que puede life darnos beyond vida más this. allá de esta. Through the name of His En Son, el Jesus nombre Christ, de we su ask it. Hijo Jesucristo Amen. lo pedimos. Amén. I'd like to call your attention for a few moments now to Me the gustaría reading llamar su atención of por unos momentos God's ahora a la Word. lectura de la palabra de Dios. I'd like to begin reading from St. Quisiera comenzar Mark's leyendo del Gospel, Evangelio de San Marcos. I think the 10th Creo chapter, que el capítulo 10. Y begin with the empezar con 17th el verse. versículo 17.
And when he was gone forth into the way, there Al salir came unto él him para one seguir su running camino, and kneeling down vino and uno a él asking corriendo, him, e hincando la rodilla, saying, Good preguntándole, Master, dijo, what shall Maestro I do bueno, that I may ¿qué inherit haré eternal para life? heredar la vida eterna? Jesus said Jesús unto le him, dijo, Why callest ¿por thou qué me me llamas good? bueno? There is Ninguno hay none good but bueno, one, sino and that solo is uno, God. y ese es Dios. Thou knowest the Los mandamientos commandments. sabes, Do no not commit adulteres, adultery, no do not mates, kill, no do not hurtes, steal, do no not bear digas false falso witness, testimonio, no defraud not, defraudes, honor thy father and honra a mother. tu padre y a tu madre. And he answered and said Él, unto entonces, him, Master, respondiendo, le dijo, all these Maestro, things I have todas estas observed cosas he since my guardado youth. desde mi juventud. Then Jesus, Entonces beholding him, Jesús, loved him, mirándole, le and amó said unto him, y le One dijo, thing thou una lackest. cosa te falta. Go thy Anda, way, vende sell todo lo whatsoever que thou hast, tienes and y give to dalo the a los poor. pobres, Thou shalt have y treasures in tendrás heaven. tesoros en el cielo. And come and Y take up thy ven cross y and follow sígueme, me. tomando tu cruz. And he was sad Pero at that él, saying, and afligido went por esta away grieved, palabra, for he se had fue great triste, porque possessions. tenía muchas posesiones. And the Lord add his blessings to the El word as Señor we añada sus endeavor bendiciones to a la pull palabra from this mientras a intentamos text and sacar un context. texto y un contexto Now, de aquí. thinking on the subject Ahora, of consideré el being tema with por estar business con people. gente de negocios. And always, I think that business Y people is siempre always pienso que la gente de negocios interested siempre está in good interesada investments. en buenas inversiones. So that I Por call lo que a ahora text llamo el now for the texto next few en los moments. momentos que The siguen las investments. inversiones. A good businessman is Un always buen looking hombre de for negocios siempre a está good buscando sound una investment. inversión buena y If he sólida. isn't, Si then no he es isn't a así, good entonces businessman. no es un buen hombre He de must look negocios. for Él debe something that's buscar algo real. que sea real. And I'd like to talk to you on the invitation Quisiera that I hablarles give you sobre a la few moments invitación que ago les on hice this hace unos eternal momentos sobre esta life póliza de vida policy. eterna, As ya I que me introduced presenté a mí myself as mismo como a un hombre businessman. de negocios And I y have a tengo un business, and negocio y me I'd gustaría like to hablarles talk to unos you a few momentos moments about sobre it. ello. And a few scriptures I Unas have cuantas written down escrituras here, que and he apuntado texts aquí I'd y like to texto. use these Me for a few gustaría moments, usar these estas notes. por unos momentos. Estas notas. It's not a No good es business to gamble. un Any buen man knows negocio that. apostar. That Cualquier gambling hombre is sabe not a eso, good que business apostar no es because un it's buen taking a negocio, chance. porque se corre un riesgo. Never or Uno seldom nunca see a o rara gambler. vez One ve a day un he's a apostador. rich Un man, día es the un hombre next day he's rico y al día begging. siguiente está So mendigando. you take too Así much of que a uno se chance arriesga to demasiado gamble. al apostar. I think a Creo que gambler is un just un simply apostador solo living on the está spare of the moment viviendo and not por el impulso looking del forward to momento the future, y no mirando hacia el or futuro, he wouldn't o be no estaría gambling. apostando. I do not believe in some of these Y tampoco get rich creo en algunas de overnight estas inversiones para investments enriquecerse either. de la noche a la Some mañana por un unidentified negocio business. no identificado. Now, any good Ahora, ningún businessman buen wouldn't hombre take de a chance negocios se like that, maybe arriesgaría on de esa manera. your life's Tal vez con los ahorros de savings, su your earnings, vida, sus ganancias, and you would y invest invertiría it in en some algún negocio y hacerse get rico de la rich noche a la mañana right quick, y que no it's esté unidentified. identificado. Someone running with Alguien some kind of an llega con idea algún that tipo here de idea que we got a certain aquí firm here. nosotros There's no tenemos una cierta background to empresa it. aquí, I think a good, sin sound antecedentes. thinking man would Yo be pienso que foolish to un try buen to hombre de make an mente sana investment in sería such necio al querer hacer a una company inversión as en that. una compañía como esa. Because Pues I tuve un had a amigo una friend one vez time que intentó that tal tried cosa. such a thing, and Y when he cuando lo did, hizo, he lost él everything he had. perdió todo lo que And he tenía lost all of y his perdió todas life's las earnings. ganancias de su vida. Got ready to A retire, and punto he de thought, well, jubilarse. I'll Y él take this pensó, chance bueno, because the yo man seemed to correré este be riesgo knew porque el what hombre he was parecía talking saber de lo about. que hablaba. But come to Pero find out, llegó a the descubrir que la company was empresa era just solo a una empresa make-believe ficticia company and y sin no acciones stocks ni or nothing. nada. So the poor Así que el fellow pobre lost hombre perdió everything he todo had. lo que tenía. So I think if a man wants to make a Entonces, good yo creo que investment, si un hombre he quiere should hacer una first buena inversión, check his company, primero debería whatever he's making verificar an la investment empresa in, o en lo que sea que to esté find haciendo su out what inversión he's going y to averiguar do. qué I es think lo que va a any hacer. sensible Creo que thinking cualquier persona person would sensata do that. haría eso. Then Y again, por otro before lado, going, I like antes to de say it's not continuar, a good me idea to gustaría keep decir your que no es money una buena in idea your dejar el pocket. dinero en el bolsillo. Many people say, Mucha gente I'll dice, just put it in my simplemente pocket. lo pondré en mi bolsillo y yo lo tengo.
You know, you Pero, businessmen saben, and ustedes women, hombres y you mujeres don't de think in those negocios terms. no piensan de esa And manera. it's not a good Y thing no because es it algo can be bueno porque stolen. se puede robar. It's best to Es have it in mejor ponerlo en circulation, like circulación. the Como el Señor Lord dijo una said vez, one time Él He dio gives tantos so many talentos talents to a so many tantos y and demás, such, y and luego then they've made an ellos hicieron una investment with inversión it. con eso. And those Y aquellos who que made a hicieron good una sound inversión buena y investment, sensata, He Él give les them dio the las dividends. ganancias. Pero But cuando when aquel hombre one dijo, man said, I yo just solo lo kept it, guardé, I didn't want to yo no take quería any correr ningún chances on riesgo con ello. I put it in my pocket or I Yo lo buried it puse en mi somewhere. bolsillo, o yo lo And he'd enterré en taken alguna that, parte. what he gave to Entonces él le him and quitó give lo it que to le the había one dado y that se had lo dio al que había drawed obtenido más more ganancias. dividends Se and lo put it puso en to a una buena good inversión. investment. And that's Y esa our es la manera en Lord's que way nuestro of Señor doing hace las things. cosas. Now, but Ahora, if you were pero going si to ustedes invest in fueran a something that invertir you en wanted to algo be en lo que sure in, ustedes you'd find quisieran some estar good, seguros, reliable buscarían firm alguna empresa that buena y has confiable que ha been probado proven that que it'll da pay buenos off right. dividendos. Now that's a Ahora, good, esa es sound una inversión investment. buena y segura. If you've tested the Después de firm, que usted ha you know its examinado la empresa, background, conoce sus talk with antecedentes, somebody habló who's con done alguien quien business ha with hecho this negocios firm. con esta empresa. Hear the Y oyó el testimony of testimonio de everyone, todos. Es 100%. 100%. Siempre son Always puntuales con right sus on the dot with their dividendos. dividends. And Y there's a hay un gran great capital de recursos resource capital respaldándola. Que la behind it. empresa The company's not no going va broke. a la bancarrota. And that's a good, sound investment. Y esa es una And buena now, inversión all through segura. life, people's Y ahora, a lo largo de la been vida, a la taught gente se that. le ha enseñado eso. Now, we're speaking tonight on the Ahora, scripture estamos hablando esta noche of a sobre la young escritura Hebrew boy. de un joven hebreo That que was era a una especie de wealthy muchacho type of a rico. lad. He might have come from a real good home, no Tal doubt. vez His haya venido de un testimony muy showed buen that hogar, he sin come duda. from a good El home. testimonio mostraba que había He was venido de un called in the buen hogar. Bible the La Biblia lo rich llama young el joven ruler. rico. I'm going to change it tonight just a Voy a little bit, cambiarlo say esta a noche, rich solo un young poquito. Lo businessman. llamaré el joven Because he negociante rico. had a business Porque él tenía un negocio and he was y estaba interested interesado in en los business. negocios. No doubt his father had been a great Y sin successful duda su padre había businessman, sido or un gran he hombre probably de wouldn't have negocios had exitoso. what he had. O él probablemente But no he habría was, tenido lo que tenía. brought up Pero él fue to criado be para a ser un hombre de businessman. negocios. And he's seen something in this young Y él fellow vio of algo Galilee, en this este young joven de prophet, Galilea, este by the joven name of profeta Jesus llamado of Nazareth. Jesús de Nazaret. No doubt he'd heard Sin his duda, priests speak él about him and había maybe oído hablar a against su him. sacerdote de él, But y when tal vez en he contra de él. got his first Pero con el glimpse, primer vistazo at que the él captó Lord del Señor Jesus, Jesús, there was something about había him that was algo different from acerca any de other él man. diferente a cualquier otro hombre. And I say this as a Christian, Y digo esto it como is cristiano. truly hasn't Verdaderamente, changed. eso no ha We cambiado. have great Tenemos grandes theologians in the teólogos en la land, tierra, en throughout todo el the mundo. world. We've had them for thousands of Los years. hemos tenido por miles that, de años, can que pueden introduce to us presentarnos un a credo. creed. Y And they're ellos están schooled in those instruidos creeds. en esos credos. And a Y church una that- iglesia that's a que es una iglesia well-established bien church. establecida. But that Pero con still todo, isn't eso aún no es my mi póliza de la policy que tonight. estoy I'm hablando en speaking esta of, I'm noche. talking about Estoy eternal hablando life. de la vida eterna. This Y young fella, este joven, knowing that he was a sabiendo member que era of the miembro de la church, iglesia, but pero seeing in Jesus veía something algo different. diferente en Jesús. So he was giving the opportunity Así que to se le dio la make an oportunidad de investment. hacer una inversión. When he Cuando encontró a found Jesús Jesus y vio lo and que él seen estaba what he was haciendo, doing, had read his Bible and seen in Jesus that the y thing había that leído su Biblia, he's y heard his veía en Jesús lo que él había oído a sus read in profetas his siendo church, leídos en su iglesia, and what y lo they que era. were. Y sin duda, And he no él doubt había studied that. estudiado eso. And then when he saw in this Y entonces cuando él Jesus of vio en Nazareth, este which was Jesús de supposedly Nazaret, be among se the suponía people, ser un profeta entre el prophet, pueblo, él he vio saw algo en something in este this hombre man que that lo identified identificaba him a with the él con las scriptures. escrituras. And I think today it hasn't changed too much. Y creo que hoy en Bible día eso no ha readers and cambiado Bible mucho. lovers, Lectores de la when Biblia we y amantes de la really Biblia, get cuando a realmente glimpse captamos in un our vistazo en nuestro intellectuals intelecto of what Jesus was and what de he lo que fue is, Jesús it y lo que él changes es, our eso cambia entire por attitude. completo There's nuestra actitud. no one No hay nadie like como him. él.
no no importa matter lo how fino que sea. fine we said, Dijimos que lo que sabemos de él, suponemos que él no tenía mucho estudio, y hablaba como un hombre común, y vestía como un hombre común, y vivía entre hombres comunes. Sin embargo, había algo sobresaliente en este hombre, y eso atrajo la atención de este joven, de tal manera que él tenía toda la riqueza del mundo, tal vez, que necesitaba, y usaría en su vida, y estaba muy satisfecho con eso. Pero él vio que este hombre miró hacia el futuro y les dijo las cosas que vendrían, y se identificó a sí mismo en la Escritura, y Dios se identificó a sí mismo en ese hombre. Ahora no hay un hombre vivo y en su sano juicio que no se pregunte de dónde viene, quién es él y a dónde va. Se han escrito muchos libros, filósofos se han levantado y caído, pero solamente hay un libro que le dirá quién es usted, de dónde viene y hacia dónde va. Y ese es la Biblia. Ese es el único libro. Todos los buenos libros que tenemos, podrían echarlos todos a la basura. Esta es la verdad. Cualquier cosa contraria a esto no es correcta. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Sea la palabra de todo hombre mentira, mas la de Dios sea veraz. Y cuando uno ve algo tan definitivo, claramente delante de Dios, y las Escrituras prometían para ese día lo que iba a ser ese Mesías, y este joven vio eso identificado por Dios. Entonces, eso hizo a Jesús totalmente diferente de cualquier otro hombre que él había visto. Entonces le fue dada la oportunidad. Cuando él encontró al Señor Jesús, y tal vez lo vio en sus reuniones y en su servicio, corrió hacia él y se postró a sus pies, mostrando que su actitud de acercamiento era correcta. Y él dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ahora, ese es el asunto que está en cuestión. No su dinero, o no, Señor, ¿podría unirme a su iglesia? ¿O podría pertenecer a su organización? Sino, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Esa era la pregunta. Y le fue dada la oportunidad de recibirla, pero tomó una decisión precipitada. La rechazó. No estaba interesado cuando se dio cuenta lo que implicaba. Se dio cuenta que para hacer esto tenía que renunciar a su popularidad, porque Jesús no era popular. No le creían. Diría racionalmente, entre el 90% de la gente, o tal vez el 95%, no le creían. Lo tenían como una persona de espíritu maligno. Y muchos lo llamaron Belcebú, un diablo. Y sin embargo, las Escrituras lo identificaban perfectamente. Él se había referido a ellas, diciendo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, o dicen quién soy. Este muchacho hebreo, siendo criado en un hogar, y sabiendo que la Biblia les había dicho claramente, los pergaminos, Jehová Dios había dicho, si se levantare uno entre vosotros, que sea espiritual o profeta, el Señor me daría a conocer a él en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces oíd a ese profeta, porque yo estoy con él. Pero si no se cumple, entonces no le oigan. Ese es un lenguaje claro, es pensar sensatamente. Si él lo dijo y no sucede, entonces es una mentira. Dios no lo dijo. Pero si lo dice, y eso sucede, esa es la verdad. Y nada es más cierto que la verdad. Así que este joven había visto esto en el Señor Jesús y sabía que él tenía las llaves de esta vida eterna. Y él quería esta vida eterna. Pero
rechazó la oportunidad de hacer su inversión. Él no estaba interesado en tal inversión, aunque él fue cabalmente identificado que era el Hijo de Dios, perfectamente identificado. La Virgen había concebido, dio a luz al Hijo. Él había hecho cada señal que el Mesías debía hacer. Pero para aceptarlo a él tenía que abandonar su tradición, tenía que apartarse de ella. Nos gustaría atribuir eso solo a este muchacho judío, pero es una lástima que también tengamos que verlo hoy en día de la misma manera. Es un gran precio. Podemos referirnos a las iglesias de hoy en día. Y muchas veces, personas quienes se llaman creyentes no están dispuestas a separarse y apartarse de las cosas del mundo, como se le pidió a este joven que hiciera, para tener la póliza de vida eterna. Sin embargo, después, nosotros también lo vemos bien identificado por la Escritura, que las pólizas aún se están entregando a quien quiera recibirla. Como dije, él vio algo en Jesús que ningún hombre tenía, pero el precio era tan grande que él no quiso pagar el precio. Sigue igual hoy. Como creo, esta noche yo podría estar hablando de diferentes denominaciones: metodista, bautista, presbiteriana, católica romana, judía ortodoxa, Buda. Y cuanto más, eso es la gente de negocios de las ciudades. Pero hay, realmente cuando usted ve algo con sus propios ojos, que las Escrituras identifican como la verdad, seríamos las personas más irracionales que, si estamos interesados en la vida eterna, la rechazáramos. Sería una decisión precipitada como la que tomó este joven. Muchas veces, aún nuestro clero comete este mismo grave error hoy, aunque son eruditos pulidos en credos, que se lo saben de la A a la Z. Pero recuerden, esos sacerdotes en ese día también conocían los pergaminos, de la A a la Z, pero ellos no pudieron ver lo que vio este joven. Y él estaba interesado en que Jesús le diera la vida eterna, pero cuando vio lo que le iba a costar, entonces ya no estuvo interesado. Saben, la Biblia nos dice en esta edad en la que estamos viviendo, como nuestro muy amable hermano Perry aquí nos ha explicado, que él cree que son los últimos días. Yo ciertamente, firmemente creo eso con todo mi corazón. Creo que la Escritura lo identifica. Yo creo que la ciencia lo identifica. Los científicos dicen, faltan 3 minutos para la medianoche. Nuestros programas que vemos en la televisión y en la radio, y cómo está comportándose nuestra gente, es... Como hice un comentario aquí o en alguna otra parte, que eso me recuerda todo ese alboroto que hacen, me recuerda a un muchachito pasando por un cementerio de noche, silbando, tratando de hacerse creer que no tiene miedo, pero lo tiene. Eso es lo que pasa con todo nuestro empeño, en todo lo que estamos haciendo hoy, en todo nuestro comportamiento popular. Estamos tratando de hacer creer a la gente que no sabemos que la hora está cerca, pero sabemos que lo está. Nuestros científicos lo saben, el Pentágono lo sabe. Todos sabemos que algo está a punto de suceder. Ustedes pueden sentirlo claramente en la atmósfera y sabemos que está cerca. Y nuestra Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3 que la iglesia en esta edad se va a identificar tal como este joven rico, el muchacho hebreo. Rica, de ninguna cosa tiene necesidad. Esta edad de la Odisea. Si por casualidad hay ministros aquí o lectores de la Biblia, esta es la edad de la Odisea. Y dice, porque soy rica, sentada como una reina, de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, ¿no sabes que eres una desventurada, pobre, ciega, miserable, desnuda? Y no lo sabes. Triste, esta cita escritural es
Si viéramos a un hombre o a una persona en la calle que estuviera ciego y desnudo y miserable y pobre, esa sería una escena horrible. No hubiera nadie que no corriera hacia ellos tan rápido como pudiera y dijera, amigo, estás desnudo, estás descubierto, entra rápido y déjame darte alguna ropa. Y te llevaré a algún lugar para ver si puedo conseguir un médico que puedan devolverte la vista o tratar de hacer algo por la persona. ¿Qué pasaría si usted se encontrara con una persona así y ésta se diera la vuelta hacia usted y le dijera que se ocupara de sus propios asuntos? Ellos ni siquiera saben que están en esa condición. Ahora, si usted está así y lo sabe, no es tan grave. Pero cuando usted está así y no lo sabe, esa es la parte triste. Uno no puede decírselos. Y esta escritura tiene que cumplirse, como todas las escrituras tienen que cumplirse. La Biblia dice que esta sería la condición en los últimos días. Ellos han rechazado a Jesús y Él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar. Lo rechazaron tan claramente como lo hizo este joven hebreo. Y esta era la iglesia gentil, la iglesia noble, llamada fuera, llamada la iglesia cristiana en los últimos días. Pero ellos lo sacaron por la misma razón que este joven hombre de negocios hebreo lo rechazó. El precio era demasiado alto. Ellos no pudieron recibir eso. La Biblia dice aquí que ellos eran ricos. Dice que ellos de ninguna cosa tenían necesidad. Este joven era rico, de ninguna cosa tenía necesidad. Somos una denominación fina que tiene grandes obras construidas. Tenemos la hermandad, tenemos todo esto, aquello o lo otro. Hemos tenido nuestros credos por cientos de años. Estamos establecidos. De ninguna cosa tenemos necesidad. No nos digan nada respecto a eso. Bueno, esa es una actitud más arrogante que la que tomó este joven. Él no tomó ese tipo de actitud. Y le dice que Jesús lo miró y le amó. Me pregunto hoy si en medio de toda nuestra confusión y nuestra mundanalidad, y aún así tratando de mantener nuestra profesión cristiana, si no es el amor de Dios lo que obliga al ministerio a permanecer en el campo. Me pregunto si no es lo mismo como lo hallamos aquí, llamando a la puerta, tratando de entrar. Ahora, vemos estas cosas que ellos, a través de todas las edades, ha sido de esta manera. Ahora, para ahorrar tiempo, hablando de la póliza de nuevo, y solo temporalmente resumiéndolo para ustedes. Ahora, este muchacho rico, él no preguntó si era unirse a su iglesia. Él pertenecía a la iglesia. Lo demostró. Jesús le dijo, guarda los mandamientos, tú lo sabes. No adulteres, no robes, no mientas, defraudes. Y luego honra a tu padre y a tu madre. Este joven demostró que era un muchacho culto. No solo lo que llamaríamos hoy un rufián. Era un buen tipo de muchacho. Había sido criado en un buen hogar. Él dijo, maestro, he hecho esto desde que era un niño, toda mi vida. Vean, eso mostraba que sus padres eran padres amables. Fue a una iglesia que creía en guardar los mandamientos. Pero aún así, en la iglesia, guardando los mandamientos, aún no respondía a lo que él vio en Jesús. Él lo sabía. Con nuestro credo y con nuestra iglesia, guardando los mandamientos, eso aún no nos da vida eterna. No lo hizo en aquel entonces ni lo hace hoy. Hay algo que usted tiene que hacer. Ahora, vemos que no fue porque él no era un miembro de la iglesia. No fue porque él no era moralmente correcto. Lo era. Pero podemos ser un miembro de la iglesia, moralmente correcto, y aún sin obtener la vida eterna.
not to know the No es word. conocer la palabra. Some of them are Algunos de ellos theologians, son scholars, teólogos y and Sunday eruditos, school y teachers, maestros de escuela Bible dominical, expositors. But expositores de la that Biblia. doesn't mean Pero eso anything. no significa nada. Satan knows that Bible Satanás better conoce esa than any of Biblia us. mejor que cualquiera de nosotros. The Bible La Biblia said to dice, know Him is conocerlo life. a Él es Not know the vida. word, know No conocer la Him palabra. is life. Conocerle a Él es Satan vida. also believes and Satanás trembles. también cree y tiembla. But we've got Pero to have an tenemos que tener una experience experiencia of a de death, muerte, burial, and sepultura y resurrection. resurrección. From our old De nuestra life to vida the new life antigua a la which vida comes in nueva Christ, que viene en comes only by the Cristo. Holy Ella Spirit. solamente viene por el Espíritu life. Santo, la nueva vida. Now, let us Ahora, investiguemos a investigate algunas de estas some of these personas a people lo largo de down las through the edades ages that que helped poseyeron this esta policy póliza and see y whether it veamos pays si off or not. conviene o no. And I'd just like to bring Entonces you, as quisiera I traerles, told como you les in the dije al beginning, principio, that que you should deberían consult somebody. consultar a when alguien you're going to cuando make an van a investment. hacer una inversión. Find out Averiguar what qué pasa, happens. qué, What si es does bien it pay off rentable. right. Usted You should do debería that in your hacer business. eso en su negocio. I want to speak of some of the holders. Quiero hablar de algunos of de this los policy. poseedores de esta póliza. I'd bring to your attention tonight. Quiero llevarlos back en in esta Genesis noche to de a regreso al prophet by the name Génesis, a un profeta of con el nombre Noah. de Noé, aunque Though fue he probado was de todas las maneras tried in every way he posibles, de could, todas las the- maneras que every way Satanás Satan pudo could try probarlo, to make him give up that policy. para hacerlo renunciar a But esa Noah póliza. held Pero the Noé se promise of aferró de la God, promesa de the Dios, policy. la póliza of life. de vida. Because God told him that everything outside of that Porque ark Dios le dijo would be que destroyed. todo por fuera de esa arca And though it sería seemed destruido. kind Y, of unusual no obstante, eso parecía algo the inusual para la gente de modern thinking pensamiento people moderno of de his su day, día. that's what makes Eso the es lo que gospel today. caracteriza al Evangelio de It's the hoy. unusualness, Es lo because inusual. God is Porque unusual. Dios es inusual. His word La palabra is es interpretada de manera unusual to inusual what a como a we veces sometimes nosotros have la it interpreted. interpretamos. But as I've said Pero como he before, dicho antes, Dios no God necesita needs que nadie nobody to interprete su interpret His palabra. word. He does Él His hace own su propia interpretación by, al traer a bringing cumplimiento to las pass cosas the que things dijo that que He haría. said He would do. Él He interpreta su interprets His propia own palabra. word. Él no He necesita doesn't nuestra need our interpretación. interpretation. Nuestra Our interpretación es our nuestros own propios man-made pensamientos thoughts that we hechos put with por it. el hombre que incluimos con ella. When God said, Cuando "Let there Dios be dijo light," sea and la there was luz light, y that fue la needs no luz, interpretation. eso no necesita interpretación. God said, "A virgin Dios shall dijo una conceive," virgen and she concebirá did. That doesn't y mean ella any concibió. interpretation. Eso no necesita interpretación. Jesus said, "The Jesús Son of Man dijo, goes el up Hijo to del Hombre Jerusalem, subirá a be Jerusalén y given será into the entregado hands en of manos de sinful hombres men. They'll pecadores. crucify him, and on the third Ellos day lo he'll raise up again." crucificarán y That al needs tercer no día interpretation. resucitará. Eso no necesita interpretación. He said, "A little Él while and the dijo, un world poco seeth y me el no mundo no more, me yet verá ye shall más, see pero me, for vosotros me I'll veréis be porque with yo you estaré even con in you to vosotros, the end of the aún en age, to vosotros, the hasta el fin consummation." de la edad, He's hasta la here. consumación. It doesn't Él need any está aquí. interpretation. Eso no necesita It's His ninguna promise. interpretación. Es su promesa. The works that I Las do obras shall que he yo do hago, Él las also. hará también. He that El que believeth en in mí me, cree las obras que yo the hago, works that I do Él shall las he hará do también. also. That's found Eso in se St. encuentra en John San Juan 14:12. 14, 12. And we know Y that that's nosotros true. sabemos que eso es So it verdad. doesn't Así need que any no necesita interpretation. ninguna interpretación. Noah, with the word of God, Noé, held con la on to palabra it de Dios, se because he was aferró a a ella, policy holder porque era un titular of del seguro life de vida, insurance. seguridad de Life vida. assurance. He held the policy. Él poseía la And he was póliza an agent y for the él policy. era un agente para la And he póliza. went forth Y él salió everywhere, por but because todas it was partes. unpopular, Pero debido a que no era popular, get él no anybody pudo to take a lograr hold que of it. nadie la Just his tomara. own family. Solo su propia familia. He was, Él era His su his policy póliza seemed to be parecía all estar out vencida of para la date for the gente. people. Parecía estar en It seemed contra to del be against the razonamiento scientific científico del día. reasoning of the day. Lluvias Rains que coming down caerían from del heaven. cielo. It had never rained upon Recuerden the que earth, nunca you había remember. llovido The sobre world la stood up tierra. straight. El mundo estaba We can prove that vertical. today. Podemos That comprobar it eso stood that hoy, way. que una vez estuvo And así. God watered Y Dios vegetation regaba la through vegetación por irrigation, irrigación rains in the earth. a partir de manantiales en la tierra. Now, Ahora, science, la in that ciencia en day were aquel día era probably probablemente much smarter mucho than más they are now, inteligente because de they lo built que the son Sphinx, hoy, the pyramids, porque ellos construyeron and las so forth, things esfinges that y we las couldn't pirámides attempt to do y today. We have demás, no cosas powers que that no could podríamos do it. intentar hacer But hoy. they built it. No tenemos los poderes que puedan hacerlo, pero ellos lo construyeron. And I Y suppose maybe supongo they que tal shot vez the moon dispararon a la luna con un radar or radar whatever they o had lo in que that sea day. que tenían en ese día. Jesus said, as it was in the Jesús days dijo of como Noah, fue en los días de another Noé, civilization likened to otra that. civilización So shall it comparada a be in esa. the coming of the Así Son
muestra en la venida del Hijo del Hombre.
Vemos aquí hace poco donde desenterraron un sistema moderno de riego, aquí en el antiguo México. No hay ningún registro de ello en lo absoluto. Vean, pudo haber sido de alguna otra edad pasada. Jesús dijo, como fue en aquel día, hombres listos, inteligentes. Pero si así fuera, entonces se ofrecerá una póliza de vida a la gente. Así lo dijo él. Y Noé tal vez no podía explicarlo. Como la ciencia decía, podemos tomar los instrumentos y comprobar que no hay lluvia allá arriba. Señor, usted no está en sus cabales. Pero aún así, sabía que la voz que le había hablado era Dios. Así que, si Dios había dicho, hay agua que viene de arriba, aunque no había agua, Dios es Elohim, el que existe por sí mismo. Él es el todo suficiente. Si Él dijo, puede haber agua allá arriba, Él es capaz de poner agua allá arriba para cumplir su palabra. Nuestro padre, Abraham, el cual es el padre de muchas naciones. Si por casualidad hubiera gente judía sentada cerca, se preguntarán cómo fueron traídos los gentiles. Abraham fue el padre de muchas naciones. Y él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él también tenía una póliza. Dios le había hecho una promesa, ser padre de muchas naciones, no solamente de las naciones hebreas, sino de otras naciones, de las cuales él sería padre. Fíjense cómo lo hizo. La promesa que Dios le dio era precipitada, radical. Él tenía 75 años y Sara 65 antes de que él recibiera la promesa. Pero él se separó de los incrédulos porque sabía que era heredero de la justicia por la voluntad de Dios y sin importar cuánto tiempo tomara. Tal vez pasó el primer mes y le dijo a Sara, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Dijo, de todas maneras tendremos el bebé. Dios así lo dijo. Anda y haz las botitas, prepara todo. Dios dijo que lo tendríamos. Asunto terminado. Pasó el primer año. Cariño, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Bueno, va a ser un milagro mayor de lo que sería si hubiese ocurrido el primer mes. Vean, ella había pasado unos 10 años de la menopausia cuando fue dada la promesa. No tenía hijos. Ella era infértil y él era estéril. Así que ellos, él aún tenía esa póliza porque era la palabra de Dios, una promesa. No iba a separarse de ella. Y la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando alabanza a Dios, sabiendo esto, que Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Así que nació el niño, porque Él no dejó la póliza. Noé se aferró de su póliza y salvó su vida. Ese fue el beneficio, no solo su vida, sino la vida de su familia. Los benefició salvándolos. Hablemos de otro inversionista en este seguro de vida eterna. Daniel, el profeta. ¿Cómo lo llamaríamos? Si me disculpan como una expresión mundana, supongo que no debería usarla aquí en el púlpito. Es la única manera que conozco de hacerlo. Cuando las cartas no lo favorecían, el rey Nabucodonosor había entrado y tomado a los hijos de Israel porque se habían apartado de Dios. Lo habían hecho, aún llevando a cabo todos sus sacrificios. Dios les había pedido que ofrecieran corderos y becerros y demás. Un hombre, un buen judío, iba por el camino con un becerro gordo o un corderito debajo del brazo. En el día de la expiación iba a ofrecerlo por su pecado. Era sincero cuando mataba ese cordero y el sacerdote lo apuñalaba. Y él mantenía sus manos sobre él, sabiendo que fue tomada una vida para salvar su vida. Él era sincero en ello. Y mientras él fuera sincero, todo estaba bien. Pero llegó el tiempo cuando llegó a ser una tradición familiar. Entonces Dios dijo, él envió un profeta a la escena llamado Isaías.
Él dijo, vuestros sacrificios y estas solemnes apestan en mi nariz. Allí es donde nosotros hemos llegado. Nos hemos unido a la iglesia, lo cual está bien. Hacemos esas cosas. Pero uno pregunta, ¿es usted cristiano? Soy metodista, soy bautista, soy presbiteriano, pentecostal o alguna otra cosa. Es una tradición. Ya no se entra en la sinceridad. Ellos no avanzarán cuadrando con las escrituras y demás. Simplemente viven de la manera que quieren. Si tienen un pastor que trata de corregirlos, lo echan. Ellos no tendrán nada que ver con él si no puede traer a Hollywood, a la iglesia. Fiestas de bunco, ventas de sopa y todo lo demás. Dejan que las mujeres se comporten como quieran, y se vistan como quieran, inmoralmente, cualquier cosa. La atracción sexual se convierte en una tendencia moderna. Es una desgracia. Jesús se lo dijo a esa mujer. Podrá ser más virtuosa, pero responderá por adulterio en el día del juicio. Por usted vestir esas ropas. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No importa cuán inocente sea usted, ese pecador responderá por adulterio. Y usted es la que se lo presentó. Ustedes, cristianos, no tienen vergüenza. Deberían actuar como hijas de Dios. Y ustedes, hombres, miembros de iglesia, diáconos, hasta ministros, que permiten a sus esposas hacer eso, ustedes deberían ser hijos de Dios. Eso no suena como el comportamiento de un hijo de Dios con la naturaleza de su padre. Temeroso de decir algo porque la organización lo echaría. Así es. Daniel propuso en su corazón que él no iba a contaminar su inversión. Él se propuso, no importa el mundo, cuán rico se haga el rey, y cuánto él trate de desviarme las cosas del mundo. No lo voy a hacer. No voy a contaminar mi inversión. Oh, mundo cristiano, no contaminen la inversión que han hecho en la vida eterna. La contaminarán. Daniel se propuso que no lo haría. Y dio su beneficio al salvar su vida cuando fue arrojado en el foso de los leones. Su inversión realmente fue rentable. Los jóvenes hebreos estaban decididos a no adorar a un ídolo, y dio su beneficio al salvarles la vida en un horno de fuego. Luego viene Simón Pedro, un fariseo fino, a quien su padre le había enseñado que llegaría el día en que vendría el Mesías. En todas las edades el pueblo judío lo había esperado. Y no hay duda de que su padre le había dicho, hijo, yo leí una vez una pequeña historia sobre eso. Podría haber sido ficción. No digo que sea auténtica. Pero él dijo, he esperado el tiempo del Mesías que viene. Y dijo, yo sé que antes de que llegue ese momento habrá todo tipo de ismos, cosas falsas ocurriendo. Pero hijo, como un hebreo, se nos enseña como hebreos a creer a nuestros profetas, porque la palabra del Señor viene a los profetas y a Él solamente. El Señor dijo, yo no hago nada menos que se lo revele primero a mis profetas. Y este Mesías, según Moisés, Jehová tu Dios levantará un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo. Y el Mesías no será un educador. Él no será una denominación. Él será un profeta y la palabra del Señor estará con él. Andrés había oído a Juan hablar de que vendría uno así, el Bautista. Pero entonces, un día, Simón mismo se acercó a la presencia de este Jesús de Nazaret. Y tan pronto como lo miró, le dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Él aceptó una póliza rápidamente. Sabía que ese era el Mesías. Esa era la escritura vindicada de su día. El Mesías. ¿Cómo es que los otros no pudieron verlo? Había uno parado llamado Felipe, que fue como 15 millas alrededor de la montaña, donde un hombre llamado Natanael,
Ellos habían tenido estudios bíblicos juntos. Tal vez su conversación fue algo así. Cuando lo encontró debajo de un árbol, orando, él dijo, Natanael. Por supuesto, siendo un caballero que seguía a Jesús. Todo hombre que sigue a Jesús era un caballero. Así que al encontrarlo, orando, él esperó un rato. Pero él no le habló de sus olivares o cosas así. Fue directo al punto. Ven a ver a quién hemos hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Dijo, pues de Nazaret podría salir algo bueno. Él dijo, ven, ve. Esa es la mejor respuesta que algún hombre le pudiera dar a otro. Venga, averíguelo usted mismo. No se quede en casa criticando. Venga, investíguelo usted mismo. Pero de regreso su conversación podría haber sido así. Tal vez Natanael dijo, sabes, hemos estado esperando un Mesías por años. Tú sabes, Felipe, hemos estudiado esto. Pues yo creo que si el Mesías viniera, Dios abriría los corredores del cielo y haría que los grandes corredores bajaran. La escalera directa en el gran patio del templo donde está Caifás, nuestro sumo sacerdote. Y él diría, aquí estoy, ven. Pero esa no es la manera que la Escritura dijo que él vendría. Él solamente vendrá de la manera que la Escritura lo dice. Él iba a venir en un profeta, tal como Moisés, un hombre común, un pastor de ovejas. Noten, cuando él se acercó a la presencia del Mesías, él estaba en la línea, orando por los enfermos, o lo que él estuviera haciendo. Hallamos que el Mesías lo mira y dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora ustedes podrían pensar que era por la manera en que estaba vestido, pero recuerden, toda la gente oriental se vestía igual, turbante y barba, así por el estilo. Recuerden, Jesús también caminó con ellos en el camino a Emmaús todo el día después de su resurrección, y ellos ni siquiera lo reconocieron. Él estaba vestido de la misma manera. Entonces hallamos que cuando llegó a su gran presencia, él dijo, Rabí, este fino, joven hebreo dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo me conociste? Y supiste que yo era un israelita y honesto. La reputación que tengo. Tú nunca me has visto antes. ¿Cómo me conociste? Y él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él sacó una póliza. Cayó a sus pies como lo hizo este otro joven. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hoy su nombre es inmortal. Hay una mujercita, tal vez hable de ella por las damas paradas cerca. Esta damita no era como ustedes. Ella tenía una acusación moral contra ella, con la iglesia. Tal vez una jovencita que había sido echada a la calle. Algo raro. Tal vez sus padres no habían cuidado de ella. Ella era mitad judía y gentil. Era una samaritana. Recuerden, solo hay 3 razas de personas, si es que nuestra escritura está correcta. Que Dios me perdone por siquiera decir si es que está correcta. Ella está correcta, es Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que esta dama joven, sacada a la calle. Primero, tal vez explique el pueblo de Cam, Sem y Jafet. Para nosotros los gentiles éramos paganos en aquellos días. Estábamos adorando ídolos. Pero el judío y el gentil estaban esperando un Mesías. Y él solo viene a aquellos que lo están buscando. Hoy en día a veces decimos que lo estamos esperando. Y ponemos millones y millones de dólares en cosas y construyendo instituciones y demás. Me lo pregunto. Están muriéndose de hambre. Yo los conozco. Allá esta noche predicando sin zapatos. Ponemos millones y millones de dólares en tonterías. Y luego, nuestros propios hechos condenan nuestro testimonio. Pero aquí esta joven, según la conocemos, ella era una samaritana. Jesús iba camino a Jericó, que está más abajo de Jerusalén. Pero él fue alrededor a Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar y envió a los discípulos a comprar víveres, alimentos. Y mientras estaban ausentes, esta joven vino a buscar agua y él le dijo, tráeme de beber.
Y ella miró alrededor, viéndolo a él siendo un judío. Ella dijo, no es costumbre que tú me pidas eso. Dijo, tú eres judío. Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. Yo te doy agua que no vienes a sacar aquí. Así que la conversación continuó acerca de religión. Finalmente él contactó su vida. Le dijo, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad, pues 5 has tenido. Con el que ahora estás viviendo no es tu esposo. Ahora, unos días antes de eso, los maestros y rabinos de ese día, hombres que debieron estar mejor enterados, dijeron, él es Belcebú, él hace aquello por medio de un espíritu maligno. Ellos tenían que responder a su congregación. Así que inventaron, dijeron, es un espíritu maligno. Jesús dijo, yo los perdono por eso. La expiación no había sido hecha. Pero cuando venga el Espíritu Santo a hacer lo mismo, hablar en contra de él nunca será perdonado. Y sabemos que sucedió cuando Tito, después de que rechazaron el Espíritu Santo, Tito quemó el templo y dispersó a los judíos por todo el mundo. Y apenas ahora se están reuniendo de nuevo, cumpliendo la Escritura. Ahora fíjense, ahora esta joven, cuando aquellos judíos vieron esa joven, lo llamaron un espíritu malo, un espíritu inmundo. La Biblia dice, llamando al Espíritu de Dios que hace la obra, un espíritu inmundo, un diablo, como un adivino o alguna persona malvada. Y luego, rápidamente, esta mujer supo que no era así cuando él dijo, ve a buscar a tu marido. Ella dijo, no tengo. Él dijo, has dicho la verdad porque 5 has tenido, y con el que estás viviendo no es tu marido. Miren esto. Rápidamente ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Recuerden, ellos no habían tenido profetas por casi 500 años. Malaquías fue el último profeta hebreo. Nosotros sabemos que el Mesías viene, y esta será la identificación del Mesías. Sabemos que cuando Él venga, esto es lo que Él hará. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella tomó la póliza y se fue a la ciudad para esparcir las buenas nuevas, que ella había encontrado al Mesías. Ella tenía vida eterna porque había creído en Él. ¿Cómo lo supo? Ella vio la identificación de la Escritura manifestada por Él. Sabemos eso. Cuando venga el Mesías, por 400 años no hemos tenido un profeta, y cuando Él venga, ese será el próximo hombre en la escena. Cuando Él venga, lo conoceremos, y Él debe hacer eso mismo. Dijo, yo soy. Ella tomó la póliza. Ella estaba interesada en eso. Nicodemo, solo por unos momentos, ya para terminar. Nicodemo, un rabí, un hombre de unos 80 años. Él estaba convencido de que había algo en Jesús que era diferente a los demás hombres. Así que él quería una póliza. Así que vino de noche por la póliza y encontró que el banco estaba abierto. Ajá. Siempre está abierto. Está abierto en un banquete. Está abierto en cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a hacer negocios. Esta póliza, ¿y quién la tiene? Encontró el banco abierto. Él tomó la póliza. Ahora sabemos en Lucas 24:49, después de que Jesús escogió a sus discípulos, ellos eran poseedores de la póliza de vida eterna. Y ahora ustedes saben, en una póliza de seguro común, siempre pagan dividendos. Así que ellos ya habían sido aceptados y escogidos por Jesús. Entonces subieron a Jerusalén, esperando el día de Pentecostés para recibir sus dividendos, y dio sus beneficios con el bautismo del Espíritu Santo y el poder para manifestar a Jesucristo. Metodistas, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, quien quiera que sean, que reclaman ser cristianos, ¿por qué no hacen lo mismo?
Ustedes creen en Jesucristo y se han hecho miembros de la iglesia. ¿Por qué no suben a Pentecostés a recibir su divinidad, el poder del Espíritu Santo? Esos asegurados lo tuvieron. Usted también puede, si usted lo cree y realmente lo cree. Pedro hablando les dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos querían saber qué hacer. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue una promesa. Así que si usted solo es un profesante esta noche y no ha recibido sus dividendos, que no trae su póliza esta noche, permítame hablar de ella con usted por un momento. Arrodíllese conmigo por unos minutos y vea si no es así. Sea sincero en eso. Dará sus frutos ahora mismo. Si usted realmente tiene una póliza, Él reconocerá la póliza, su fe, si usted dice que está en Dios. Está en Dios y en su palabra, y no en alguna iglesia o credo denominacional. Pero solo creyendo en Jesucristo dará sus frutos. Él conoce su propia póliza. Incluiré otro personaje, solo por unos momentos. Hubo otro hebreo rico que se encontró con Jesús un día después de su muerte, sepultura y resurrección. Si hubiera un hebreo aquí esta noche, o quien quiera que usted sea, el hecho de que él haya sido crucificado no es ninguna excusa para que usted no pueda encontrarse con él aquí mismo. Como el joven rico vino a él. ¿Usted quiere una póliza? Él está aquí para negociar. Había un hombre llamado Saulo, y él fue instruido en todas las grandes enseñanzas y tradiciones de su pueblo. Gamaliel fue su maestro, uno de los mejores maestros hebreos de la época. Y Saulo era tan celoso de esto que apedreó a Esteban, o fue testigo de Esteban, o lo aprobó. Cargó las túnicas de aquellos, mientras él aprobaba, teniendo autoridad del sumo sacerdote para arrojar toda esa gente. Con esa póliza en la cárcel, porque eso le habían dicho sus ancianos, que este hombre no era profeta, este hombre solo era un errático. En sus bolsillos llevaba cartas, camino allá, porque escuchó que había algunos allá en Damasco con esa póliza, y ellos habían recibido intereses de eso, y en verdad estaban haciendo cosas. Y el sumo sacerdote le dijo, Saulo, eres un hombre fervoroso, lleva esta autoridad de parte mía, ve allá y arréstalos a todos, porque ellos no son más que vagabundos, no son nada. Ve y átalos y échalos a la cárcel. Tienes que matarlos, mátalos, no hay problema, ve por ellos. Saulo dijo, su señoría, Señor, Padre Santo, yo iré. Y para allá salió. Y camino allá, como a las 11 del día, se acercaba a la ciudad. De los cielos vino la columna de fuego, lo derribó, y él se levantó para mirar. Estaba esa columna de fuego delante de él. Ahora, para probarles eso, él era un hebreo, y él nunca hubiera adorado algo ni lo hubiera llamado Señor, a menos que él supiera que era el Señor. Y él sabía, como maestro, bajo Gamaliel, que el ángel del Señor, el cual era el Logos que salió de Dios, el cual fue Cristo que los guió por el desierto, estaba en la forma de una columna de fuego. Y cuando aquello lo hirió, miró hacia arriba y lo vio allí, él dijo, Señor. Ahora, él jamás hubiera llamado Señor a nada más que eso. Y siendo un hebreo, él sabía que ese era Jehová. Por eso es que él tuvo la revelación. Pudo decir que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Esa fue su revelación. Que él había visto a Jehová. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él sacó una póliza.
One Compare a rich estos dos young hombres. Hebrew that Un wanted to joven hold to hebreo the rico que traditions. quería aferrarse a sus tradiciones. Another one that was Otro convinced. que estaba One of them seen him convencido. as a man. Uno de ellos lo vio a él como un God hombre. was made Dios flesh in order hecho to carne die, para take morir away the y quitar sin. el pecado. Blood of La lambs sangre and de things, the corderos life y is in there, cosas. couldn't La come vida on que the estaba believer. allí no Because podía venir sobre el it's a creyente. lamb's life, it has no Porque es la soul in vida it, de un cordero. animal life. No tiene But alma. this was Es una God vida himself. animal. Pero este And then we era become Dios mismo. born of that Y spirit. entonces, al llegar a nacer de ese espíritu, We're sons and somos daughters hijos of God. e hijas de The Dios. life that was on La our vida que sacrifice. estaba en nuestro sacrificio. Compare the two men together. Compare a los dos hombres. Seen it Habían vindicated. visto eso that God was vindicado, in que Dios Christ, estaba the en same Cristo, pillar la of misma fire columna de fuego que había that had traído a su pueblo brought por his el people desierto through the y wilderness los and trajo brought them allí, to there, los nourished alimentó them all. todo el día. Remember when Jesus was on earth, Recuerden, he said, cuando Jesús estuvo I en la come tierra, from God, Él dijo, de Dios and I vengo go to God. y a Dios He voy. was the pillar of fire Él that took fue the la children through the columna de wilderness. fuego que llevó a los hijos por el desierto. The Bible La said that Biblia dice Moses que esteemed Moisés the riches of estimó las Christ's greatest riquezas de treasures Cristo from that of Egypt mayores before tesoros stuck que las de Egypt to Egipto. follow Él Christ. renunció a Egipto para seguir a Cristo. When he was here, that Cuando Él pillar of estuvo fire aquí, was esa columna represented de in him. fuego fue representada en Él. God, he said, if I Dios, do not the Él works of dijo, my si yo no Father, hago then las believe obras me de mi not. Padre, entonces The no me works tell creáis. you what I'm supposed Las to do. obras If I les don't do dicen lo that, que then debo don't hacer. believe Si it. yo no hago eso, But entonces if you no lo can't believe crean. me, Pero si no me pueden creer, they said you're ellos a dijeron, man making yourself eres God. un hombre haciéndote Dios. If you can't believe Dijo, me si as no a pueden man, believe the creerme works. como They hombre, testify. vean a las obras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? Now, Ahora, when he was cuando Él dead, murió, fue buried, sepultado, rose, resucitó, ascended, ascendió, here we find him y again aquí in lo that pillar of encontramos de fire. nuevo en He esa come from columna de God fuego. and De went to Dios God. vino y a Dios fue. He's still the same one. Él aún es el Same mismo. one now. El mismo ahora. Notice, Fíjense, sure. seguro. El Same mismo one that he que was. Él fue. And when Paul or Saul then Y cuando Pablo recognized o Saulo that entonces reconoció que God, Dios, Jehovah, Jehová, la columna the pillar de of fuego fire del of the Antiguo Old Testament, Testamento, had called se había himself llamado a Jesus, sí mismo Jesús, took out his policy. Él sacó su póliza. He was ready for it Él then. estaba listo para eso entonces. What a rational decision for that young ruler. What a Qué how decisión he tan must precipitada para ese joven how could he gobernante. do it? ¿Cómo debe él? ¿Cómo pudo hacerlo? What would ¿Qué you daría give in usted exchange a for cambio your por soul? su alma? Después todos sus After edificios, all pues your buildings, usted you se los leave it deja a for sus your parientes relatives to para que fight over peleen y everything. What todo. about that soul? ¿Qué and me where you dice go? de esa alma? ¿Y dónde va a terminar usted? Remember, you'll be Recuerden, somewhere ustedes thousands of estarán en years algún from tonight. lugar, miles de años a partir This de might esta be a noche. time for you to make Este your pudiera ser el decision. momento para que usted tome su decisión. Notice Fíjense what a en el rational grave mistake this error de business. este What negocio. a poor Qué mal businessman hombre he de was. negocios fue. To try to Al querer hold to a aferrarse tradition de una when it had been tradición, proven to cuando him le fue and probado y vindicated vindicado que that aquí here was estaba eternal la vida life, and eterna. he witnessed the Y same eso by asking mismo Jesus testificó about it. él al preguntarle a Jesús de eso. Paul accepted it. We know how he Pablo come lo out. aceptó. Sabemos cuál fue el Like the resultado. people of the day, they Como like a la the gente popular moderna, opinion, a ellos les man's gusta la opinión praise popular instead y of la the alabanza honor del of hombre God. en lugar de la honra de Dios. Paul didn't care for the praise of A man. Pablo no le importaba He la wanted the alabanza honor del of hombre. God. Él quería la honra de Dios. Let's follow this young boy just a moment before we close. Sigamos a este joven por un momento antes de Let's terminar. follow him. Sigamos. We find the next Encontramos place el siguiente lugar that que this este young joven, fellow, you know what ¿saben happened lo to que le him? sucedió? He never become a Él no pauper terminó for como doing this. indigente por hacer esto. He never Él become a no beggar on the terminó como street. un mendigo en la He calle. increased in Él good. prosperó en He bienes. turned down the Ha rechazado la opportunity. oportunidad. Many Muchas times, veces la gente people hoy today se laugh ríe and y se make fun burla of del the Holy Espíritu Spirit. Santo. Then Luego go on and continúa increase in their y business. prospera en sus negocios. You know, Saben, excuse this disculpen esta expression. expresión, pero cuando ellos se But ríen, when they're dicen, pues, laughing, mírenme, say, well, si eso look fuera me, if there's real, anything ven, to it, see what pues, happened me to hubiera me, something sucedido a happened to mí. me. Algo me hubiera sucedido a mí. You know, there's Saben, hay un proverb that proverbio fools que will los walk with necios hobnail caminan con shoes where zapatos con angels fear to clavos, trod. donde los ángeles temen pisar. This young ruler Eso practically prácticamente did that. fue lo que hizo este joven rico. He ¿Ven? made Él a cometió horrible mistake. un horrible error. And we find Y out vemos that que it never hindered his eso business. nunca afectó su negocio. He increased. He got more popular. Él Got prosperó. more goods. We find Hizo out más after a popular, while obtuvo that más he got bienes.
Encontramos después de un tiempo que él prosperó tanto que aún tuvo que construir nuevos graneros para guardar sus cosas. Y debido a que la iglesia ha rechazado el Espíritu Santo en estos últimos días, ha crecido. Y ahora van a entrar en el concilio ecuménico, exactamente como la Biblia dice que ustedes lo harían. Ahora, realmente eres la Odisea, rica y prosperada en bienes, exactamente como sucedió con ese joven. Él era un tipo de la iglesia al rechazar. Pablo era un tipo del que recibe. Ambos tuvieron la oportunidad, como ustedes la tienen esta noche, y yo la tengo. Él prosperó en bienes, así también la iglesia. La edad de la Odisea ha prosperado en bienes. Y recuerden, él llegó a ser tan grande, llegó a ser tan popular que aún los monarcas, la gente importante, comenzaron a venir. Y él preparó un gran banquete una vez. Y había un poseedor de la póliza de vida eterna en su bazar. Nos enteramos que él estaba acostado a la puerta, o por si le barrían algunas migajas. Él tuvo la oportunidad de nuevo, un testigo. Lázaro le testificaba. Él solo barría de allí las migajas. Vea esto, ten esta moneda o algo así. Ustedes saben. Esa es más o menos la actitud de 1964. Oh, daré una pequeña ayuda. No importa, déjenlo así. ¿Ven? Pero él mantuvo la póliza. Los pobres de espíritu. Mateo 5 nos dice que ese es. De ellos es el reino del cielo. Él siguió prosperando en bienes y haciéndose más grande y más popular. Un gran hombre. Pero finalmente llegó su recompensa. Finalmente llegó. En la tierra, él tuvo una gran recompensa. Él tuvo un gran servicio fúnebre, sin duda. Vino el gran predicador denominacional, probablemente dijo grandes palabras sobre él. Puede que hayan izado la bandera media asta. Hombres hábiles para los negocios lo cargaron hasta el sepulcro. Pero la Biblia dice, en el infierno, recibió su recompensa por rechazar la póliza de vida eterna. En el infierno levantó sus ojos estando en tormento. Y él vio a lo lejos, al otro lado del gran abismo. Jesús dijo que ningún hombre ha cruzado ni lo hará. Y halló al titular de la póliza de vida eterna, consolado. Del otro lado, ambos. Uno la había recibido, ambos tuvieron su recompensa. El barrendero de migajas recibió la recompensa. Y ahora, el rico se convierte en mendigo. Deja que el de la póliza venga y toque mis labios con un poco de agua, porque estas llamas me atormentan. No cometa el mismo error, hombre de negocios. Usted es mortal, así como lo eran ellos. Usted tiene que tomar una decisión. Haga su inversión ahora. Asegúrese haciéndolo. Asegúrese que ha llamado. Escoja bien. Saque una de las pólizas. Mire, solo por un momento más o dos si pueden. Cuando Moisés, quien rehusó siendo un rey de Egipto, un faraón, estimando el vituperio de Cristo. Faraón miró a esa gente como un montón de batidores de lodo. Pero Moisés los miró como el pueblo con una promesa. ¿Cómo los ve usted? Al pueblo de Dios. Moisés tuvo su recompensa. Observen a sus portadores del féretro. La Biblia dice que fueron ángeles. ¿Por qué? Nadie más podía llevarlo a donde iba. Ellos fueron sus portadores del féretro. Estaba Elías en el tiempo cuando todas las mujeres se cortaban el cabello como la señora Kennedy y las demás lo hacen hoy. Pintaron sus rostros. La Jezabel, un rey y todo el pueblo se volvieron mundanos. La iglesia también. Y Dios envió un profeta llamado Elías para condenar esa cosa. Cuando envejeció y estaba cansado, ya listo para irse a casa, él ni siquiera tuvo que morir. Llegó su beneficio también. Dios simplemente le envió un carruaje y algunos caballos y lo llevó a los cielos. Esteban, quien se paró ante el Sanedrín, les habló y dijo: duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos, rechazando la póliza, siempre resisten al Espíritu Santo.
like your fathers did, so do Como you. hicieron vuestros padres, At así his death, he had también to pay all. ustedes. En He su looked up, muerte él saw recibió el heavens pago. open. Él miró hacia arriba y vio Jesus los standing cielos on the right abiertos. side. A Jesús parado a la diestra. Moody, the last days, Moody, About 100 en estos years últimos ago, días, hace como a 100 little años, Chicago shoe un cobbler, pequeño could zapatero de hardly write his Chicago name. apenas podía escribir su nombre. Paper El sent to interview periódico Moody envió one para time. His entrevistar a ministry Moody was so una vez. outstanding, Su they ministerio wanted to fue see tan what the paper, what sobresaliente. made it, Ellos querían what was about publicar en el Moody. periódico lo que era. What kind of a ¿Qué preacher? He tenía must be Moody? a ¿Qué clase dynamic de preacher. predicador? Debía ser un predicador dinámico. So they sent for an interview to write their Así que enviaron editorial. para una entrevista para escribir en su Moody couldn't even editorial. read it after Y they Moody wrote ni it. siquiera pudo leerlo después de que So ellos lo his escribieron. manager had to Así read que it su for him. gerente tuvo que leérselo. And he Y él said, dijo, Here's where the editorial read. esto He leía said, el why editorial. anybody would Decía, go to ¿por hear qué alguien Dwight iría a Moody escuchar preach? predicar a It's Dwight more than I Moody? can Es say. algo que no puedo explicar. Said the first Decía, thing, he's para the ugliest comenzar, man I ever es el seen. hombre más feo que he visto, Bald-headed and calvo whiskers y hanging con down. barba larga. And said he's Y decía él mide big lo mismo around de as he alto is como de tall. ancho. Y decía, cuando said when he trata de tries to predicar, preach, no he puede can't leer. read, and he Y chirrea whines when cuando he preaches, predica. talks through his Habla por nose la and nariz lisps. y cesea. When he got through, Mr. Moody just shrugged his Cuando shoulders and said, terminó, "Sure not. el señor Come to see Moody Christ." encogió los Well, that hombros was y it. dijo, seguro que no. Ellos vienen a ver a No matter Cristo. what the critics was, Así que era por eso. No he held a importaba la policy. crítica. Él tenía una póliza. And when he was Cuando él se dying, the estaba doctor said muriendo that's y el death médico that struck dijo, Mr. Moody. es la muerte que lo ha herido, señor Moody. He raised up Él and se said, "You sentó, call this dijo, death? a This esto le is my llama coronation muerte. day." Este es mi día de coronación. He ¿Ven? held the policy. Él tenía la póliza. My good friend Paul Rader, Mi buen amigo Paul When I was a Rader, little cuando boy, yo era un niño, fui ordenado en la iglesia misionera ordained in bautista. Missionary Baptist Y Paul Church. Rader también era Paul un Rader misionero was a bautista. Así que Missionary Baptist en Fort also, Wayne, so cuando yo Fort iba Wayne, a when he oírlo used to go here, he predicar, preached. Later, más adelante, got over here on the llegó West aquí a la Coast and costa oeste y tuvo got so muchos much trouble problemas. and Y ese finance trouble problema till he de got sick. finanzas lo enfermó, Finally led to cancer, terminando and he en was dying. Him cáncer. and Luke Y se estaba muriendo. went Él y together Luke all habían their life, pasado stuck juntos together toda like la vida, my son and I. juntos, como mi hijo y yo. So when Paul was Así que cuando dying, Paul se estaba the muriendo, el Moody Bible Instituto Institute sent out Bíblico a Moody envió un quartet. They were standing cuarteto. there. Paul Ellos had a estaban sense of parados humor. allí. Paul tenía sentido del The humor little y él mighty, estaba little el Moody pequeño Bible poderoso, Institute with this el pequeño choir Instituto Bíblico sent Moody down con there, este or coro que habían quartet. enviado They allí, were singing, un cuarteto, y "Near estaban my God cantando to más thee." cerca, Dios mío, de ti. Paul turned over and threw the sheet off him and said, "Who's dying near you?" Paul se dio la vuelta arrojando de él la sábana, dijo, He said, ¿quién se "Raise está up them muriendo, ustedes o shades yo? and sing ¿Ven?" me some good Él snappy dijo, gospel levanten esas songs." cortinas y cántenme algunos cantos alegres de gospel. Y ellos And comenzaron they a began to cantar. sing, "Down at the cross Allá where en la my cruz Savior donde died, murió mi Salvador. down there for Allá cleansing donde from clamé sin por I cried, limpieza del pecado. there to my Allá heart fue was the aplicada blood la applied." sangre a mi corazón. Glory to his name. Gloria a su nombre. Paul said, "Where's Y my Paul brother dijo, Luke?" ¿dónde está mi Luke hermano was in the Luke? next room. Luke Didn't estaba want en to la see his brother habitación de al die. lado. Él Said, no "Tell him to quería come ver here." morir a su hermano. Dijo, díganle que venga aquí. So Luke walked Así in, many que of you knew him, Luke big, entró. heavy set Muchos fellow. de ustedes lo Walked conocieron. in, Era un hombre Paul reached corpulento. out his hand, Él entró. laying on the bed, Paul took extendió Luke su by the mano, hand, looked acostado up en in la his face, cama y said, tomó a "Luke, Luke de la mano y lo miró a la come a cara. long Dijo, ways together. Luke, hemos recorrido think un of it, largo Luke. camino juntos, pero piénsalo, Luke. In 5 minutes from now, I'll be standing in Dentro the de 5 presence of minutos Jesus estaré Christ, parado en clothed la in his presencia de righteousness." Jesucristo, vestido en su Holding his justicia. brother's hands, Tomado his de las policy manos de paid su off. hermano, su póliza dio sus beneficios. Old Dr. El anciano Bosworth, that was doctor here the Bosworth, last que time estuvo with aquí me, la última vez next to the conmigo, last la time. penúltima vez, 84 years 84 old, años, just acababa de returning from regresar de Africa. África. Recibí una I had a llamada call to que come to fuera Miami. mañana. I tore the tires Casi off my desgarro car. las When he llantas got de mi there, auto para llegar allí. he was dying. Dijeron, él se estaba I rushed muriendo. to him. Me di I prisa know he was donde a él. policy holder. Yo sabía que él era un asegurado. I went down. Fui allá. I went in the room there, Entré the allí little a la bald-headed habitación, fellow with el his pequeño arms, that calvo little con los skinny brazos arms. en alto, I sus run pequeños to him, brazos fell on my delgados. face, he cried, "My Corrí father, hacia my él y father, me postré the sobre mi chariots of rostro y Israel and the lloré. horsemen thereof." Padre mío, los carros de Put his hands Israel upon me y su and blessed gente de me. a caballo. Me impuso las manos y me bendijo. I said, "Brother Yo dije, Bosworth, can I hermano pray for you?" Bosworth, ¿puedo orar por usted? No, Dijo, no. I'm not sick. Dijo, no estoy enfermo. I said, Yo dije, ¿qué sucede, "What's the matter, hermano Brother Bosworth?" Bosworth?" I said, "I'm just going Dijo, home." simplemente me voy a casa. I said, "I knew that." Yo dije, lo sabía. And I said, "I want to ask Y you dije, quiero something, Brother
preguntarle algo, hermano Bosworth.
Dije, ¿cuándo fue el mejor momento de su vida y de su ministerio? Usted ha servido a Dios antes que yo naciera. Hemos compartido en los campos misioneros. Pasado tormentas en el aire y en la mar. Usted se paró junto a mí cuando vi demonios por todos lados y brujos. Y fue una gran emoción cuando vimos a Dios paralizarnos, parados allí. ¿Cuál fue la emoción más grande de su vida? Él dijo, ahora mismo. Estaba a punto de cobrar su póliza. Todo por lo que he vivido, hermano Branham, ha sido Jesucristo. Y en cualquier momento Él entrará por la puerta para llevarme a casa. Sí, esos fueron titulares de pólizas que dieron todo lo que tenían y lo invirtieron en la perla de gran precio. ¿Lo invertirán ustedes esta noche también, mientras inclinamos nuestros rostros? No puedo ver entre la congregación. No sé cuántos o quién esté mirando en el circuito cerrado de televisión esta noche. Le voy a pedir, amigo, que esto no solo sean palabras. Usted es un mortal, deberá morir. Usted lo sabe. Puede ser que antes del amanecer llegue su hora. Yo no soy una persona a la que le gusta mucho persuadir. Porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Si hay espacio en el corazón para esa póliza esta noche, no la aceptarán. Esa póliza es Cristo, la póliza de la oferta de amor de Dios para usted, que su palabra cobre vida en su corazón, haciéndolo a usted parte de Él. Él es la palabra. Acéptelo a Él en su vida. ¿Lo hará? Y hace esta gran inversión. Hasta donde puedo ver, no puedo ver sino unos 10 pies de mí o 15. Voy a pedirles que levanten las manos si les gustaría recibir una de las pólizas de vida eterna. Diga, yo la quiero, hermano Branham. Solo recuérdeme en sus oraciones. Usted no ve mi mano, pero Dios sí. Nuestro Padre Celestial. Esta es una simple historia tosca, pero cierta, de la vida. Yo la relaté de esta manera, Señor, porque estas personas, gente de negocios, entendería más en la manera de que sea algo representado aquí en la tierra. Por eso la llamé una póliza. Perdóname si me equivoqué al llamarla así. Pues ahora estamos en un verdadero momento sagrado, donde no hay duda que hay muchos pensándolo seriamente ahora, sabiendo que ellos también tienen que recibir un pago por lo que tengan aquí. Ven lo que significa rechazarlo. Ahora, ese joven, hasta donde sé, tal vez muy popular entre la gente, permaneció en la iglesia y cumplió los mandamientos. No cometió adulterio, ni robó, ni hizo esas cosas. Pero en su propio corazón sabía que él no tenía vida eterna. Es que aquellos, Señor, quienes quieren encontrarse contigo para vida eterna, solo con esos rasgos morales, que ellos en esta noche reciban la invitación y se queden de pie y digan, Señor, haré cualquier cosa que tú me pidas que haga. Concédelo, Señor. Son todos tuyos ahora. Te encomiendo todo. Y si la simiente ha caído en alguna parte, Señor, en cualquier terreno, alguna simiente predestinada, por muchos años ha estado hambrienta y sedienta, pudiera haber caído sobre algunos en alguna parte esta noche. Que ellos reciban vida, Padre, porque lo pido en el nombre de Jesucristo. Y continuando con nuestros rostros inclinados, voy a pedirle al hermano Perry, si pudiera, que venga aquí y el resto, tomando el resto del servicio.